muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un saludo muy especial para toda la amable audiencia de Advenimiento TV y de Radio Advenimiento y para toda la comunidad que nos sigue a través del internet. Es un gusto también para nosotros hoy saludarles otra vez y venir para estudiar la lección de la Escuela Sabática con ustedes. Voy a desarrollar este estudio con mis hermanos Ramsés Ágreda y Rodi Reyes. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Gracias. Muy bien, pues vamos a orar primero. Voy a pedir al hermano Ramsés que tenga la oración, si nos rodeamos para hacerlo. Amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de poder tener estas lecciones de escuela sabática que son tan importantes para una audiencia y una teleaudiencia que cada día sigue estos canales de televisión, para que muchos puedan ser bendecidos con estas lecciones. Amén. Danos sabiduría, Señor, que no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras. Que podamos cada día aprender de ella y que podamos enseñar a otros las buenas nuevas que están en tu palabra. Amén. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana vamos a estudiar acerca de la educación en el Israel antiguo. Y sin duda Dios tiene grandes lecciones para nosotros, para que las apliquemos en nuestra vida. ¿De qué manera, hermano Ramsés, habrá instruido Dios al pueblo de Israel? ¿Tiene usted alguna cita para compartir con nosotros de la palabra de Dios de acuerdo a esta lección? Bueno, claramente nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios cómo fue la educación del antiguo Israel. Fue una educación basada en los principios de la palabra de Dios. Si nosotros podemos ver que la educación que reina hoy día, lamentablemente se ha excluido a Dios, ¿verdad?, de los principios de la verdadera educación. Por eso es que el pueblo de Israel tuvo el éxito que tuvo al principio, aunque ellos cayeron en pecado posteriormente. Pero era un pueblo, fue una nación santa, pero basados en la verdadera educación, que es restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿Y qué nos dice el versículo de memoria al respecto? Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué le parece lo que dice en cuanto a lo que hizo con ese pueblo? Bueno, si puedo participar aquí, Claro. con ayudar al hermano Ramsés, qué bueno que estamos estudiando esta lección en un momento que la educación se ha confundido el sentido de la educación. Ahora nosotros como pueblo de Dios, al estudiar estas lecciones tan maravillosas, el objetivo es tratar de recuperar, ¿ves? Yo lo veo así, de recuperar este sistema de educación que Dios hizo o que Dios estableció. Y aquí está hablando del pueblo de Israel como nación. Dice que le halló en tierra desierta. ¿De dónde Dios sacó al pueblo de Israel? Lo sacó del desierto, o sea, acostumbrado al látigo, y le dio un sistema educativo que si seguimos leyendo el versículo dice, y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. O sea, Dios recogió al pueblo de Israel de la cantera más tosca y lo pulió a la nación judía. Ahora, a los que se dejaron, sabemos la historia, pero si hubieran seguido los principios que Dios le estableció a esta nación como nación, todos los que lo siguieron alcanzaron el ideal más alto, que fue la perfección del carácter. Lo veo así. Noten ustedes que dice que lo instruyó, lo educó, porque Egipto lo había mal educado. Así es. ¿De qué manera, hermano Ramsés, esto también el Señor lo está haciendo con nosotros hoy? Bueno, el Señor nos ha hecho un llamado a nosotros como iglesia, y es precisamente que volvamos a los hitos antiguos, a los principios que están en su palabra.
El Señor está levantando a una iglesia hoy día. Pero lamentablemente nosotros vemos que los principios de la palabra de Dios, ¿cuántas iglesias no hay en apostasía que han torcido las escrituras? Muchas. Lo que llamamos el protestantismo apóstata, que se ha desviado de los principios. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Es de nuevo traer su pueblo a las sendas antiguas. Amén. Ese es el propósito, ¿verdad? Y hoy por hoy el Señor nos ha hecho un llamado a nosotros como iglesias de verdad presente. ¿Para qué? Para que nosotros seamos y nos convirtamos en la luz del mundo. Amén. Y esta lección, yo le veo el objetivo precisamente rescatar esos principios antiguos para que su pueblo lo recupere. Quiero leer la notica que viene ahí, pastor. Claro, adelante. La notica del Espíritu de Profecía que se encuentra en la Educación, página 33-34. Dice, pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros. O sea, el primer libro de Dios, que Dios le entregó al hombre, no fue la Biblia, fue la naturaleza. La naturaleza. O sea, sabemos que la naturaleza no es Dios, pero a través de la naturaleza se ve la obra creadora ¿de quién? De nuestro Dios. Padre Celestial. O sea, los que se aferraron a los principios de Dios, a los principios de la educación de Dios, se fueron al campo. Un principio bueno, ¿ves? Pero los hombres que se aferraban a los principios de la vida de Dios, moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban los rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Ahora, si fue para Israel, ¿cuánto más para nosotros? Claro. ¿Qué estamos viendo en las grandes ciudades hoy? Sabemos que la lección no trata de eso, pero ¿qué vemos en las grandes ciudades hoy? Cuando nuestros hijos se exponen al pecado, a la maldad, a lo que se obtiene del internet, ¿qué estamos viendo en las ciudades? O sea, lejos de educar, es mal educar a los jóvenes. ¿Qué está saliendo? ¿Qué se está viendo hoy? Y Dios trató siempre, en todo tiempo, de darle la naturaleza al hombre para que el hombre leyera en la naturaleza su obra de amor y misericordia. Y tanto es así que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la educación de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista fue el hombre más grande nacido de mujer? Pues, ¿por qué? O sea, sabemos que la misión de Juan el Bautista fue preparar el camino del Señor. Pero nosotros vemos claramente que los libros de texto, ¿cuáles fueron los libros de texto de Juan el Bautista? La naturaleza. Dios, la naturaleza y las santas escrituras. Pero como estábamos mencionando anteriormente, la importancia que tiene la naturaleza. El Señor Jesús, a través de la naturaleza, dio lecciones. Casi todas sus parábolas están relacionadas con el campo, con la siembra. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionada con los principios que están establecidos en su palabra. Hermanos y hermanas, nosotros somos el Israel espiritual ahora. Y al igual que el Israel antiguo, nosotros también hemos salido de Egipto. Y nos ha maleducado muy mal Egipto. Hemos aprendido muchas cosas en Egipto que no son acorde a la voluntad de Dios. Y en su plan maravilloso de Dios de querer restaurar la imagen perdida por el pecado, la imagen de Dios, en el afán de restaurarla en el hombre nuevamente, Dios, hermanos, está educando a esta última generación. Y en ese sentido, entonces, preparémonos para que Dios nos eduque y veamos cómo Dios guiaba o educaba a su pueblo en el pasado. Interesante que dice que los setitas, que es de los que aquí debería pues entenderse que está hablando, ellos, los principios de vida a los cuales se aferraban, ellos pues los habían adquirido morando en los campos y en los cerros. Y cuando Dios toma a Israel de Egipto, encuentra que ha perdido mucho de todo eso, porque Egipto lo ha maleducado, de manera que quiere, dice, nuevamente establecer ese método educativo anterior, otra vez con ellos. Y eso mismo quiere hacer con nosotros, de manera que miremos en el Israel antiguo, hermanos, la forma como Dios lo educó, miremos ahí la manera como nosotros debemos educarnos. Amén. ¿Qué papel jugó en este caso, hermano Rodi? ¿Qué papel jugó en este caso Abraham como patriarca? Porque sin duda ellos pues tuvieron la grande responsabilidad de poner, como decimos, la senda o la ruta correcta en cuanto a la educación.
Así mismo, sí, tenemos que leer en la Biblia, pastor, Génesis, capítulo 18, versículo 17 al 19, en cuanto al ejemplo de Abraham como patriarca. Génesis 18, 17 al 19, dice aquí, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios conocía a Abraham. Y Abraham, ¿qué es lo que iba a hacer como ejemplo? O sea, Abraham iba a enseñarle a sus hijos, a su descendencia, cuál era el camino de Jehová. Ese es el primer lugar donde se educa a los jóvenes, a los niños. ¿Dónde es? El primer lugar de educación debe ser en la casa. Exacto. El hogar, O sea, sí. el hogar es el primer lugar donde se debe educar o preparar a los niños para que salgan a la vida. Y Dios le dijo a Abraham, yo sé que tú vas a hacer esto. Y sobre Abraham hubo una bendición, o sea, por determinarse en esa dirección. Y nosotros lo sabemos. Ahora, nosotros como pueblo de Dios estamos haciendo lo que se pudiera decir de nosotros, como se dijo de Abraham, yo sé que Abraham, que tú vas a ser como Abraham, que tus hijos van a seguir tu camino. Es un llamado que Dios nos hace a nosotros también. Sí, pero fíjense cómo Dios conocía a Abraham, ¿verdad? De que Amén. dijo, porque yo sé que mandará, ¿verdad? Lo dice claramente el versículo, Ajá. ¿verdad? Yo sé que mandará a su casa, ¿verdad? Mandará a su casa. O sea, es decir, Abraham tenía dominio sobre su familia, no un dominio, vamos a decir, un dominio así machista, un dominio que iba a ser autoritario. No, era un dominio desde el punto de vista que él sabía gobernar a su casa, desde el punto de vista espiritual. O sea, él tenía conducía muy bien a su familia. Por eso es que Dios conocía que él mandara a su casa, o sea, que le iban a obedecer. ¿Ve? Pero ese tipo de educación que a Abraham le correspondía darle a su familia, ¿estaba basado en qué? Según Génesis 12, 6 al 8. Aquí estamos, dice aquí, Génesis 12, 6 al 8 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, porque le había aparecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, ¿qué aprendemos eso? Abraham hacía un culto constantemente en su casa. Y su familia era educada porque en base a los principios de la religión que tenía Abraham. Todos sus hijos, desde que estos niños nacían, en la casa de Abraham se edificaba un altar donde él estuviera y se hacía un culto matutino y vespertino constantemente invocando a quién, manteniendo en la mente tanto de los niños como de todos los que allí estaban, todos los que crecieron en su hogar, era un culto permanente al Dios verdadero, un culto permanente en el sacrificio que habría de venir, que Dios iba a hacer, que era Cristo Jesús. O sea, constantemente esos niños eran educados a los pies de quién, a los pies de Dios. Y eso fue lo que hizo grande a Abraham e hizo grande a la generación que siguió el camino de Abraham después de él. Como nos puede hacer grande a nosotros si seguimos, ¿qué cosa? Estos mismos principios. Pero ¿qué le parece, hermano Rancés, el lugar que él escogió donde él sabía que podía educar bien a sus hijos? Mira el verso 8. Luego se pasó de allí a un monte. ¿Por qué a un monte? ¿Qué había de especial? ¿Cómo vivir en el monte? Como para darle una buena educación a su familia. Bueno, recordemos que Abraham fue llamado para salir de Ur de los Caldeos, o sea, de un lugar que era tan... Era una ciudad. O sea, una ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía un propósito con Abraham. El Señor conocía el corazón de Abraham, que era un hombre obediente, porque si no, no lo hubiese llamado. Si Abraham no hubiese sido un hombre obediente, Dios no lo hubiese tomado en cuenta. Porque conocía el corazón y que era un hombre obediente, lo llamó para que saliera de la ciudad para el campo, dicho en otras palabras. Amén.
Y también yo veo ahí, siempre cuando vamos a la Biblia, siempre el camino que Dios ha elegido para su pueblo, si vemos en la historia sagrada, dice que cuando los hombres encontraron una gran llanura y se edificaron una ciudad, o sea, la llanura representa los placeres de este mundo, una vida fácil, tranquila, y el monte representa donde el ser humano se retrae a encontrarse con Dios. O sea, representa sacrificio. Es difícil la vida quizás en una montaña, es duro el trabajo, pero es cuando más cerca estamos de Dios. No por la altura, sino porque estamos apartados de la vida ruidosa de la ciudad, de la contaminación, del pecado, de todo lo que se ve, la violencia que se ve en las ciudades. Porque en el tiempo de Abraham también había ciudades. Abraham vivía en una de las ciudades más populares que había en su tiempo, Ur de los Caldeos, una ciudad grande, que dice que la corrupción era total. Y sin embargo Dios le dijo, lo primero que hizo Dios con Abraham fue sacarlo de ese medio. Le dijo, sal de ahí y yo te voy a mostrar donde yo quiero que tú vivas. Lo llevó a un monte y ahí en la soledad Dios educó a Abraham. Eso es un punto importante. Y tenía un compañerismo íntimo con Abraham. Amables televidentes, radioyentes e internautas, como ustedes pueden ver, cuando hablamos de la educación en el Israel antiguo, nosotros encontramos que esta era ejecutada por los patriarcas, por los padres. Ellos eran los maestros de sus hijos. Y el don profético lo respalda, ¿no es cierto, Ramsés? Si quieres leer para Así nosotros. es, claro que sí. Está en Patriarcas y Profetas esta cita, muy bonita esta cita en relación a la educación del antiguo Israel. Dice aquí claramente, en la antigüedad el padre, oigan esto, el padre era el jefe y el sacerdote de su propia familia y ejercía autoridad sobre sus hijos, aún después de que estos tenían sus propias familias. Me llama mucho la atención eso. En los tiempos de Abraham todavía él seguía siendo el jefe de la familia, a pesar de que aunque sus hijos estaban casados, ¿verdad? Y tenían su propia familia, sin embargo, la palabra de su padre tenía valor. Hoy día ni siquiera los hijos se han casado, todavía viven son menores de edad, tienen 10, 11, 12 años y ya se quieren ir de la casa porque se rebelan en contra de la autoridad del padre. Eso está sucediendo hoy día. Ahora, ese es el resultado precisamente de lo que estamos estudiando. Se ha cambiado el sistema de educación, se ha quitado a Dios de la mente de los muchachos, se le ha quitado la sujeción a la mente del ser humano y como resultado de eso tenemos hijos rebeldes. No solamente hijos rebeldes a la autoridad del padre, eso se traduce en rebeldía a las autoridades civiles, que por eso el aumento de la delincuencia, el aumento de la criminalidad. Hijos rebeldes a los gobiernos, no se someten. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es el resultado de haber quitado el sistema educativo de Dios y ser suplantado. Podemos hablar ahora que se está de la ideología de género. Se está quitando a Dios del camino. Podemos hablar de eso también. Lo hemos visto en la historia, cuando se quita a Dios del camino, como resultado, la sociedad se corrompe. Cuando la verdadera educación se coge el camino, o un camino distinto al original que tuvo Dios, el creador del ser humano, para la humanidad, cuando la humanidad coge otro camino como resultado, no va a ser nada bueno. Y es lo que estamos viendo ahora, el aumento de la criminalidad. Hace poco yo estaba escuchando que en Nueva York pusieron que los niños ahora cuando nacen se les va a poner una X. Ellos van a decidir qué sexo son. Como si la anatomía humana no hiciera falta. O sea, y es producto de que, sí, que el ser humano se está volviendo loco. Se ha apartado de Dios. Se ha apartado de Dios, hermano. Bueno, sigue diciendo la cita. Sus descendientes aprendían a considerarle como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Importante, ¿verdad? Amén. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Por eso fue que el Señor llamó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. Aparte de lo que ya hemos hablado de Ur de los Caldeos, ¿qué era lo que más imperaba en Ur de los Caldeos? La idolatría. Ese era el pecado más común pues, que había en ese momento, y por eso fue que el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos al desierto.
Hoy día el Señor también está llamando a su pueblo para que salga al desierto, es decir, para que salga de Babilonia, para que salga de la confusión, para que tenga precisamente una educación a la imagen de Dios, la educación de Dios realmente. Hoy día, lamentablemente, todas las instituciones, y tristemente lo decimos. Por cierto, en el libro El conflicto de los siglos, dice claramente, hay una cita que dice que en la página 151, yo sé que ustedes la han leído, que dice que las universidades hoy día se han convertido en anchas puertas del infierno. ¿Por qué? Porque se ha apartado a Dios de la educación. Eso lo dice Lutero. Dice que no pondría a sus hijos nunca en una universidad donde Dios no se enseñara como Así regla, es. donde la palabra de Dios no se tuviera como regla Claro. de educación. Bueno, aquí nosotros miramos entonces cuán importante fue el papel de los padres en la educación en el Israel antiguo. Pero ¿cuál era el estilo de vida que proseguían estos patriarcas, hermano Rodríguez? Bueno, si leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, dice allí la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese, hasta el 10, ¿verdad? Sí. Bueno, me pasé. Pero si leemos la pregunta, ¿qué estilo de vida proseguían los patriarcas? ¿Qué estilo de vida? O sea, Una la vida de fe y la confianza ¿en quién? En Dios. En Dios. Así es. Por supuesto, al estar lejos de las ciudades, tenían que depender más de quién, De Dios. más de Dios. Claro, así es. Y esto llevaba como consiguiente que los hijos fueran educados también en qué, en los principios de la verdadera religión. Y especialmente en la fe, porque hoy día nosotros podemos decir que tenemos fe mientras estamos cómodos, mientras tenemos dinero, mientras tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Pero cuando el Señor manda, especialmente en este caso de Abraham, ¿verdad? que lo mandó a salir de Ur de los Caldeos para el desierto, ahí él estaba aprendiendo las lecciones de fe que hoy por hoy nosotros necesitamos aprender. Nosotros dependemos más de un sistema, pero el Señor quiere que dependamos de Él directamente por fe. Amén. El estilo de vida que estos patriarcas utilizaron para aplicarlo a su familia era un estilo de vida sencillo, donde ellos vivían, dice, en tiendas. Y lo hacían, dice, porque estaban viviendo por fe. Dice que estaban como extranjeros en la tierra prometida, morando allí como en tierra ajena, pero moraban así, en tiendas de campaña. Hoy en día, pues ese estilo de vida se considera muy arcaico y lo que dan ganas más a la gente es de vivir en las grandes ciudades, tener el apartamento pues con lujos, la casa muy hermosa, un estilo de vida muy de opulencia, es el que la gente más busca ahora. Y el estilo de vida de los patriarcas era un estilo de vida sencillo, en el campo, en tiendas de campaña, aunque era la tierra que Dios les había prometido, se consideraban todavía como morando en tierra ajena. Entonces era un estilo de vida sencillo. Esto nos debe enseñar a nosotros que en la educación de Dios, esa es la manera correcta de vivir. Y Génesis 25, 27, Ramsés, si lo lees, todavía nos va a ayudar a comprender más esto. Así es, dice Génesis capítulo 25, versículo 27. 26 Dice, y 27. 27, 27, sí, dice. 27. y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ahí está. Nuevamente destaca el hecho de que habitaban en tiendas. Si hubieran escogido la ciudad, pues ahí no hubieran vivido en tiendas. Hubieran vivido en las mejores casas, en los mejores apartamentos, con los mejores muebles de sala, los mejores televisores plasma,
y todo ese estilo que hay en la ciudad, eso, Ahora- eso es lo que hubiera predominado en ellos. Ahora podemos decir, bueno, Abraham era rico, Claro, era un hombre Sí, rico, claro. y sin embargo él prefirió ese estilo de vida a meterse en, porque tenemos la historia, Abraham se queda en el campo, mientras Lot, que quizás lo vamos a estudiar en lecciones más adelante, se muda a la ciudad, y fue plantando sus tiendas, dice la Biblia, hasta que llegó ¿dónde? A Sodoma. ¿Y qué contrariedad? Bueno, estamos trayendo esto porque seguro se va a estudiar en otra lección más adelante. Mientras Abraham se mantuvo rico, Lot lo perdió todo. Muchos que se están acercando, se van a quedar en el pueblo, tristemente lo van a perder todo. ¿Y qué pérdida más grande para un ser humano que pierda un hijo por causa del mundo? Eso es verdad. ¿Qué pérdida más grande por una persona que alguien se le quede atrás cuando haya el momento de decidir de salir y dejarlo todo? Porque amen las cosas de este mundo. Y este tipo de educación a mí me llama mucho la atención, pastor, por el carácter que desarrollaban las personas de fe y confianza en Dios. Hay veces que decimos, bueno, ¿dónde están los milagros que Dios hacía antiguamente? Podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde están los hombres como Abraham, que siendo rico prefieren el sacrificio? ¿Dónde O están como los Moisés. hombres como Moisés, que fuera un hombre rico, presidente del país más fuerte que había, más grande que había, y dice que él prefirió, por la educación que le había dado su madre también, a perder las cosas de este mundo y seguir el camino que Dios le había marcado para su pueblo? Son lecciones que sabemos que vamos a estudiar en el futuro, pero bueno, la estamos trayendo a colación porque veo la importancia que tiene para nosotros, con los patriarcas en la educación, como ejemplo para la iglesia de estos últimos días. Bueno, y es importante ahora que mencionamos Moisés, eso es un ejemplo muy fiel de lo que nosotros estamos hablando en este momento, en esta lección, porque vemos claramente que Moisés recibió la educación del mundo, la educación de Egipto, y Moisés era y se había convertido en el primer gobernador de Egipto en ese tiempo. Pero miren cómo por la circunstancia el Señor lo sacó de Egipto y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. A desaprender lo que había A aprendido. desaprender lo que había aprendido en Egipto y aprender la verdadera educación de Dios. Es decir, la abnegación, el sacrificio. ¿Por qué? Porque en la abnegación y en el sacrificio está precisamente el desarrollo del carácter y la confianza en Dios. así llegamos al final, hermanos, con este mensaje que Dios nos da ahora. En la educación de este Israel espiritual, debemos adoptar el tipo de educación que Dios le dio a su pueblo en el Israel antiguo, donde como padres nosotros, hermanos, seamos los maestros de nuestros hijos, donde nosotros somos los que vayamos adelante y nuestros hijos detrás de nosotros en este asunto de la educación, y donde nosotros como padres pues demos a nuestras familias un estilo de vida donde prevalezca la sencillez, donde prevalezca, hermanos, el vivir por fe, donde no prevalezca esa opulencia, esos lujos y esas cosas que alucinan a los ojos. Hermanos, Dios nos dice ahora, cuando de educación se trata, esta es la que el Señor ha dejado, esta es la que Él aprueba, la donde el Padre es el Maestro y donde las familias vivan con sencillez. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a adoptar ese estilo de vida. ¿Qué les parece? Vamos a pedírselo al Señor en oración. Padre nuestro, estamos ahora agradeciéndote por enseñarnos la manera de cómo tú has querido que tu pueblo se eduque. Nos has presentado cómo, Señor, el pueblo antiguo guiaba a su familia, los padres, cómo escogían un estilo de vida que les permitiera vivir dependiendo de ti, avanzar por fe. Nosotros te rogamos, Señor, que nos ayudes a adoptar también esa forma de educación, donde también, Señor, prevalezca en nosotros lo sencillo, lo que haga, Señor, que nos conectemos más contigo. Ayúdanos para que como padres podamos ser los verdaderos maestros de nuestros hijos, que el sistema educativo que nuestros hijos adquieran sea, oh Señor, el que nosotros mismos les indiquemos basado en la palabra de Dios. Amén. Oh Padre, te pedimos que nos ayudes a ser sabios para vivir de la manera como vivieron estos hombres de antaño. Amén. Gracias por esta palabra. Lo rogamos que los ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.